Creo que hay cosas a las que le prestamos mucha atención y no valen la pena. Le doy un ejemplo. Cada iglesia tiene su cultura y uno tiene que aprender a ser respetuoso de una cultura que no es la suya. Usted va, por ejemplo, a una iglesia de carácter afroamericana en Estados Unidos, es impresionante ver a las señoras con unos vestidos bellos, un gran sombrero, pero en todo eso es hermoso y es como cuando uno va a esas iglesias vestido normal, uno dice qué elegante, qué hermoso. Hay otras iglesias en Estados Unidos que son de americanos, redskin, ¿verdad? Que de repente no, ahí llegan en shorts, llegan en jeans. Y entonces, ¿por qué? Porque bienvenidos todos a la casa de Dios y hay que ser cool, y camisetas, y es curioso porque uno entonces, vestido normal, no encaja ni en una ni encaja en otra. Hay iglesias en este país donde los hombres se sientan de un lado y las mujeres del otro. Porque hay iglesias en este país donde el bigote no lo puedes usar, porque el bigote es la vanidad del hombre, entonces te lo tienen que rasurar. Hay iglesias hay iglesias caribeñas, hermano, donde el culto dura 4 horas y la alabanza no recibe gloria, es un merengón de aquellos que queman 2000 calorías en la alabanza. O sea, tenés que llegar creo yo, hasta con cofal a la alabanza para sentirle filo. Pero de repente cuando entramos en divergencias, comenzamos a darle demasiado énfasis a esas llamadas divergencias. Y de repente siento de que perdemos demasiado tiempo en algo que quizás no es tan relevante al final como establecer reglas o principios de Dios en nuestra vida más allá de la apariencia o la acción. Hubieron 3 hombres de los cuales vamos a leer en esta hora. Uno está en el libro de Génesis capítulo 4, que en un momento le pasó algo y quiero que lo lea conmigo. Génesis 4, versículo 3 al 5. Dice el texto: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hay predicadores que les gusta forzar los textos demasiado. La verdad que Romeo aquí lo que me dice es que 2 seres humanos tuvieron la voluntad de ofrendar algo al Señor. Y uno lo hizo de lo que hacía, que era ser pastor de ganado, y el otro lo hizo de lo que hacía, que era ser agricultor. No estoy claro, y la Biblia no lo dice, por qué rechazó la ofrenda de Caín. La Biblia, o sea, no es que el Señor no le gustaran los vegetales. Hay pastores que he oído en las predicas que dicen es que el Caín quizá agarró un par de tomates de los peores o no le puso el amor. No, la Biblia no lo dice, no lo podemos poner ahí. Pero da 2 luces sobre la razón por la cual recibió la ofrenda de Abel. Dice que agarró de las primicias, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Aquí hay algo que es importante. Me acuerdo todavía, hermano, de cómo mi abuelita, que en paz descanse, tenía un almacén en Santa Ana que se llamaba Casas Boom, y ella todos los días, la primera venta, hermano Herbert, la primera venta, sea ¿cómo se llama? Un brasier que vendiera, sea un carrito, sea lo que fuera, sea cualquier cosa, hacía una cruz y la llevaba a la parroquia de la iglesia Santa Lucía, la mandaba. Y hay veces la primera venta era complicada, era un montón. Y casi decía mi abuelo Zoila, ¿y por qué hace eso? Y hoy el cura va a comer bien, decía, era bien duro en algún aspecto. Y no, decía ella, nunca tenemos que olvidarnos que la primicia, decía la señora,
es importantísima. Esa cultura yo la observaba en ella, la primera venta del día, de ley, hermano. Y ese almacén abría 365 días al año. Y hay veces la primicia era de 1 colón y hay veces la primicia era de 180, 200 colones. Pero era la primicia, la primera venta. Luego, encuentro esto. Y lo otro que a mí me llama la atención es la manera en que Caín reacciona al rechazo de la ofrenda. Porque si a mí me dicen de que yo le hice esto al Señor, pero no le agradó, quizá la pregunta es, ¿tiene Dios derecho, pregunto, a no recibir, hermano Herbert? ¿Tiene Dios derecho a no aceptar algo que le estoy dando? Eso es sumamente importante ubicarlo, Aida, porque creo de que ahorita la prédica cristiana está demasiado enfocada en Dios, en el yo y no en Dios. La prédica cristiana en cualquier lugar, en cualquier púlpito, se ha enfrascado en los últimos meses quizá a establecer las responsabilidades de Dios conmigo. Todo el énfasis es lo que necesito, lo que merezco, lo que siento, lo que tengo, y eso es tremendamente peligroso, porque en algún momento a la casa de Dios se viene a adorar. Amén. A Dios se le viene a buscar en espíritu y en verdad. Y tienen varias cosas que van aconteciendo en el individuo, pero realmente debería ser 99% Dios, 1% yo. Cuando veo el caso de Caín, para mí sí es conflictivo, porque pregunto, ¿Dios tiene derecho a decir, Juan Carlos, no me gusta esto? Pregunto. ¿Tiene derecho? Independientemente porque era un tomate seco, porque era chile relleno, porque cualquier cosa, independientemente, ¿tiene derecho, Katia, a decirte, Dios, a ti no estoy de acuerdo con esto? Te pregunto, ¿sí o no? Ok. En su soberanía, es absoluto. Entonces, en su soberanía, claro que lo tiene. Y es parte de los atributos de Dios, el decir, esto se lo voy a conceder a ella, pero no te lo voy a conceder a ti. Y es donde un cristiano debe aprender que a los que aman a Dios, todas las cosas tienen un propósito en nuestra vida y nos ayudan a bien, por alegres, por dolorosas, por difíciles, por llevaderas, por complejas. Todas las cosas en la vida tienen un propósito espiritual en un hijo de Dios. En el caso de Caín, mi única gran pregunta es ¿por qué después de que Dios le rechazó la ofrenda, por las razones que fuera, no presentó una al día siguiente? ¿Qué hace que haya decidido no presentar una ofrenda? Porque vaya, a mí me dicen no en una, bueno Señor, tengo que revisar ¿qué? No sé, que el Señor lo ponga en el corazón y entonces ¿qué hago al día siguiente? Le presento otra. Pero lo que el texto me dice es bien duro. Porque dice que entonces, pues Jehová dijo Caín, el versículo 3, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran, ¿qué dice? Dígalo en voz alta, y decayó su semblante. ¿Qué quiere decir decaer en un semblante? En salvadoreño. Se deprimió, ¿me puede decir alguien? Ajá, otro. Voz alta. Se ahorcó, dijo. Se resintió, se enojó, ponga las cosas que sea. Hermano, esto es bien conflictivo, porque ¿qué sentido tiene? Conozco gente resentida y enojada con Dios, culpando a Dios de circunstancias por las cuales ha vivido y no ha sabido manejar. Y uno tiene que saber con quién enojarse y con quién no enojarse. Este es el caso 1, el caso Caín. Lo quiero llevar a otro, en Levítico, ahí cerca, en el libro de Levítico, específicamente en el capítulo número 10, Levítico 10. De repente, defendamos a Caín, antes de ir a leer este texto. Caín no tenía reglas, tenía la buena voluntad. Un día dijo con el hermano, mira, vamos a ofrendarle algo a Dios. Mañana yo llevo de algo mío y vos llevas de algo tuyo. Perfecto. Pero no había un código de conducta, no había un dress code, no había nada. Estos dos muchachos de los cuales vamos a hablar en los próximos segundos, no solo conocían, vivían y trabajaban en el templo. Estos habían estudiado en el Instituto Bíblico.
tenían conocimiento de cómo hacer las cosas en la iglesia. No eran personas que no entendieran de que su padre trabajaba de pastor, de ministro, era el sacerdote. Ellos también, y tenían responsabilidades en el templo. Sin embargo, dice el versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso, un incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Caso 2. Vea esto. Qué curioso, porque encuentro una escena donde hay hombres que tienen responsabilidad espiritual. Con mucho cuidado, hermano. Yo sé que siempre miden al pastor o a los ministros de alabanza, pero realmente la responsabilidad espiritual es de todos. ¿Qué tipo de fuego estamos ofreciendo nosotros? ¿Qué tipo de incienso estamos ofreciendo nosotros a la hora de adorar al Señor? A la hora de bendecir. Y no me refiero a detallitos en los cuales tal vez no presto mucha atención. Hay una unción tan grande, una presencia de Dios tan grande en un lugar, pero uno tal vez está en el Facebook. Yo ahí dejo esas cosas en su momento. Pero tenés que aprender que hay cosas y lugares santos. Y no se trata de entender que somos absolutamente santos nosotros y que solo los santos, pero las cosas de Dios merecen respeto. Mira, podés caerte mal con alguien de la misma iglesia, podés haber tenido conflictos con alguien de la iglesia, pero no vas a ocupar la iglesia para... No, la iglesia es santa. Y es donde uno tiene que tener cuidado. Te doy otro ejemplo. Yo no puedo estar ministrando alabanza y antier estaba ahí acostándome con alguien que a ver quién es. Cuando se dan esas cosas, y es donde uno tiene, porque eso se da mucho, el tener claridad de que las cosas de Dios son santas, y es cierto que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No puedo pretender que no hay un fluir del Señor en ciertas cosas. Y ese fluir del Señor lo que busca es ordenarnos nuestra vida. Lo que busca es que tengamos claro que el Espíritu Santo tiene cosas mayores para nosotros. No podemos. Venimos con él. Ellos sabían qué hacer. Ellos conocían las reglas de todo lo que es el templo de Dios. Sin embargo, su incienso no fue agradable a Dios. No era un fuego santo, dice un fuego extraño. Fíjense qué palabra la que ocupa la Biblia. Ese fuego extraño donde uno tiene que entender que lo santo es santo. Mire, nunca se me va a olvidar hace algún tiempo cuando un hermano que yo lo invitaba a servir y lo invitaba a servir y lo invitaba a servir. Y hay veces los pastores podemos ser así medio en buena onda, no en mala onda, freaky, así manipuladores, presionadores para que las personas puedan hacer algo. Pero me acuerdo que a este hermano yo lo invitaba y lo invitaba. Y es de aquellos, la gente más sabia es la que puede decir no diciendo sí. El que dice no, esa persona no es nada de sabia. No me gusta, no tengo hambre, no me gusta la comida. Ahí usted detecta que alguien no es muy sabio. Pero alguien que dice en lugar de decir no me gusta esto, no, mire, me pudiera cocer un poquito más la carne. Ya está, ¿me entiende? Hay que aprender a decir no, pero diciendo sin decir sí. Entonces, no, al revés es la cosa. Entonces este hombre, me acuerdo que solo me agarró el hombro, me sobó, ay pastor, yo lo amo tanto, pero ¿sabe qué? No me siento bien, me dijo, no me siento bien sirviendo. ¿Por qué? Porque tengo movida, me dijo. Es una palabra bien interesante, porque en el coloquio salvadoreño la palabra movida puede ser cualquier cosa, hermano. Lo que su mente imagine es eso. ¿Y sabe qué me estaba diciendo él con esto? Yo no quisiera dañar la integridad del templo. Mejor ore por mí. Téngame paciencia, ya va. Un día vino y me dijo, pastor, sí, ¿sabe qué? Ya estoy listo para servir. Y sirvió un tiempo y vive en Estados Unidos. Me escribe de vez en cuando. Pero qué hermoso que alguien identifica la santidad de las cosas de Dios. Y que tuvo el carácter de hablar con una persona, y tal vez no me dijo qué era, ni yo de qué pues, pero mi mente también vuela, no crea que no. Pero fue como bien respetuoso, porque me enseñó algo y me dijo, esto es lo que está pasando en mí y yo no quiero golpear el templo, yo no quiero que pase esto.
Estos dos muchachos, hermano, es una tragedia, porque uno ya sabe qué es lo que no le agrada a Dios. La Biblia dice, por ejemplo, 6 cosas que no agradan a Dios y aún 7 abominan su alma. ¿Alguien se acuerda cuáles son? La lengua mentirosa, los pies presurosos para correr al mal, el falso testigo en juicio. ¿Cuáles son? Las manos derramadoras de sangre. ¿Otras? Los ojos altivos, exacto. Son 5, se me olvidan 2 ahorita, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? Eso es un códice que ya un cristiano identifica de qué es lo que el Espíritu Santo quiere y qué es lo que a Dios no le agrada. Entonces, cuando yo le digo un fuego, un incienso desagradable, un fuego extraño, es que pretendo hacer algo delante de Dios, pero realmente estoy haciendo lo contrario a lo que Dios le agrada. Y eso le choca totalmente al Señor. Y en algún momento, la corrección, fíjense que en el caso de Caín hubo una corrección. En el caso de estos, la Biblia no lo dice tampoco, no lo vamos a forzar, pero me da la impresión de que ya al haber el primer aguante, porque Dios no es a las primeras de juicio, pues. Casi siempre termina alguien en una Bartolina a la quinta, no a la primera. Casi siempre termina alguien despedido en la cuarta cara que le para el jefe, no en la primera. Casi siempre, no es o sea, como que va la paciencia, la paciencia, la paciencia, la paciencia. Casi siempre el marido termina echado, hermano, aunque para mí debería ser la primera que le pone el dedo a una mujer encima, pero a la cuarta. Y casi siempre es como que toda la vida es paciencia. El maestro en el colegio le dice a Pablito, te voy a regañar, primero te ponen detención, después te ponen suspensión, después no sé qué, y después te expulsan un día y a la cuarta, ya cuando de plano te echan. Todo es así. Entonces, aunque la Biblia no es clara ahorita, pero estos jugaban con el incienso santo aparentemente. Estos jugaban con el incienso extraño. Maltrataban de alguna manera aquello que era santo y era sagrado. Y murieron. Ahora, le quiero contar un tercer caso, porque en este tercer caso es donde me pregunto por qué Dios permitió esto. Está en primer libro de Samuel, capítulo 21. David anda huyendo. Quiero que entienda todo el contexto. Antes que se ponga a leerlo. David anda huyendo de Saúl. Número 1. En sus huidas, pues no tenía dinero. Tenía hambre. Ya tener hambre y no tener para comer genera también que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Pero dice el versículo 1 que vino David no es una ciudad, al sacerdote Ahimelech. Y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y él respondió, David, al sacerdote, ¿qué le respondió? Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Le está pidiendo David sí, correcto, y todavía le está mintiendo, pues le está diciendo que lo habían mandado, y los que estaban con él no eran los enviados del otro, pero bueno. Y entonces el sacerdote respondió y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Aquí, pausa. Aquí le explico, el pan de la proposición o el pan sagrado era un pan que se consagraba para el templo, era hecho con las mejores tipos de harinas, se usaba en el templo, se dedicaba a Dios y con los días se lo comían los sacerdotes. Sin embargo, es una aberración transgredir lo que está en la ley para los que siguen la ley. Es totalmente chocante y esto era inconcebible. David primero llega mintiendo, segundo lugar, llega con una situación ahí un poquito chocante, luego se encuentra
en medio, hermano Herbert, en medio de una situación de complicada porque pues tengo hambre. ¿Y qué hay? Lo que es sagrado. Por menos que esto, pero por menos que esto pudieran quizá enjuiciar a alguien, pero los pide. Entonces el sacerdote le dice, mira, creo que te lo voy a dar, pero al menos te pido de que estos no hayan tenido que ver con alguna mujer. Al menos eso. Vea la respuesta de David. Versículo siguiente, por favor. ¿Qué dice el versículo siguiente? ¿Ah? Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros. No sé, sí, hoy es domingo, no, desde el viernes no hemos tenido mujer, ¿va? Eso es lo que le está diciendo. De entrada choca, pero es como un jueguito, porque sí, la verdad que no, estamos cuidaditos desde el viernes, hermano. Oye, pero luego le dice, hermano, y dice, y cuando yo salí, los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más serán los santos? Dice el texto, hoy sus vasos. Y luego le va desarrollando en la plática y le dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Detengámonos. Hermano, ¿por qué uno? Esta es mi pregunta. Mi problema es que pienso, o trato de pensar un poquito. Pero pregunto, ¿por qué aquel muchacho le ofreció las verduras y le chocaron? Y al Señor no le agradó. Y le dijo, no, está mejor esta, está bonita la de Abel. ¿Por qué los otros dos fueron muertos? ¿Y por qué David, en medio de transgredir, primero mentir, segundo estar hablando de que solo dos días habían pasado sin mujeres, y tercero, por qué se atreve él a transgredir la ley y es avalado por el sacerdote transgrediendo la ley y no pasa nada? ¿Cuál será la diferencia? Aquí me dice Patti, el corazón de David. Por la voz de Delmi también decía el corazón de David. Pero está bien, pero metamos un poquito más. ¿Qué hay entonces en el corazón de los otros dos? Pero la intención de Caín no era mala. La de los otros era, sí, mala. ¿Qué? El amor, dice David, era más sincero, ¿ok? Dios escoge a las personas, tema interesante, interesantísimo. Pero de repente, les dije, si Caín a la primera le dicen que no le agradó, lo lógico, Esmeralda, tal vez hubiera sido al día siguiente procurar hacer otra cosa, pues no irme resentido, no irme herido, porque a Dios no le agradó mis verduras, sino que si me voy a esmerar más y al día siguiente, Señor, aquí te traigo. Yo no soy pastor de ganado, yo soy agricultor, entonces mi agricultura no lo hice bien, pero aquí estoy sin resentimiento y quiero entregarte esta ofrenda a ti. Quiero decirte que este es el mejor tomate, esta es la mejor lechuga, todas esas cosas, es tuya, Señor, es lo que soy. Y creo que ahí es donde nos perdemos. Porque, hermano, lo que hizo Caín fue resentirse. Y eso hace que se aísle y que no más, y lejos de entender que Dios tiene el derecho de corregirlo, se enoja. ¿Qué pasa con el corazón, como ustedes sabiamente han dicho de David? Yo veo un hombre, hermano, interesante. La personalidad de David pero es espectacular. Un día se metió con Betsabé. Ustedes saben cómo terminó eso. En primer lugar, se mete con la nieta de su consejero. El consejero del que pasaba casi a la par de él, Ahitofel.
Y se mete con Betsabé y sale un idilio. Entonces luego dice en el pensamiento del hombre, yo lo voy a arreglar. Manda a llamar al marido, ¿cómo se llamaba? Urías, y le dice, mira ahorita, sí, ahí está tu esposa, oíste, yo te agradezco. Primero Dios le dio un niño que se parezca a ti, lo que fuera. Pero no le sale. Porque cuando uno sale en las cosas de Dios, no le salen las cosas y las queremos hacer en la perspectiva humana. 2, pues resulta de que ni modo, no pudo. Mandó a matar al marido, queda A como asesino, B como adúltero. Y de repente entonces nace el niño. Nace el niño y quiero que visualice esta escena. Porque al nacer el niño se enferma. Entonces de repente en ese proceso de enfermedad, él comienza a buscar de Dios. ¿Y qué hace? Fíjense qué curioso, ¿qué hace David? Entra en un ayuno permanente. Le pide a todas las hermanas que tienen grupos de intercesión en Facebook que intercedan por el niño. En todas las iglesias hay esos grupos que yo les llamo con mucho respeto las damas de Cristo, ¿verdad? Esas señoras que siempre ven en la cuarta dimensión espiritual y ven un montón de cosas y atan y desatan, pero ¿dónde esa señora brava, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Ladies of Christ. Entonces, sí, no, ellas ven cosas que uno de mortal jamás logra ver, pero es bonito que existan. Entonces, imagínense la escena, todo el mundo orando. Si era el rey, pues ahora que todas las alabanzas, ministerios de alabanza, todas las iglesias cantando, pero él tirado en el suelo, ayunando, clamando por una cosa, porque el niño no se muriera. Terrible. Un día, dice la palabra, de que él voltea a ver y el niño murió. Pero él se da cuenta porque ve que su gente cercana estaba cuchicheando. Porque dice, ¿cómo le vamos a decir a este hombre que murió el hijo? ¿Cómo le vamos a decir? Y aquí fíjese que trae una luz, cómo amaba a la Betsabé. Realmente no fue pasión de verano, realmente hubo un vínculo bien fuerte. Porque él ya había tenido hijos. Él no era ningún inexperto en relaciones sentimentales. Sin embargo, quedó prendido de esta mujer que llegó a ser la mamá del futuro rey de Salomón. O sea, estaba destinada. Interesante. Y en ese proceso, cuando él se levanta y dice, hey, el niño se murió, él es el que pregunta a sus amistades y le dice, mira, ¿cómo se llama? Emerson, mire, ¿y el niño? Fíjese, pastor, que se murió. ¿Qué es lo primero que hace David? Se levanta, sí, obviamente, rasga su vestido. ¿Y qué hace? ¿A dónde va? A comer. Rápido, fue a abrir la refri. O sea, la primera acción de David, después de darse cuenta que su hijo había muerto, fue a abrir la refri. Ir a ver qué había y comer, hacerse un sándwich de eso que uno se hace, aunque sea con mortadela, de aquella más roja que lo rojo, a las 2 de la mañana. Pero si tiene hambre, uno tiene hambre. Y no veo en David ninguna luz de ¿qué? De conflicto con la decisión de Jehová. Que tal vez es donde quiero aterrizarlo entre la persona 1 y la persona 2. Porque en la persona 1, el no de Dios, que provocó resentimiento. Y en la persona 3, provocó aceptación. Hermano, aquí vemos 2 o 3 cosas. El que tiene ese carácter de aceptación de las cosas de Dios, tiene cualidades bien extrañas. Y no quiero decir que tiene permisividad de Dios, porque Dios no le pasó una a David. Todas, absolutamente, créame que estar en los zapatos de David tampoco es ganga, porque todas las que hizo, todas también las sufrió. Pero hay un sentido de gracia, diga en voz alta, gracia, que uno tiene que aprender de estos hombres, por algo están ahí. Porque hermano, ni modo, al día siguiente. Y sabe qué es lo poderoso, que cuando por un proceso de Dios Jehová quita, diga en voz alta, quita. Ok, cuando por un proceso de Dios Jehová quita, después que te ha quitado lo del proceso, te lo retribuye. No me preguntes porque, y ¿sabes qué? Puedes ver a los ojos a quien querrás. ¿Por qué? Porque ya lo pagaste. El que te ve mal, ya estuvo.
Ya lo pagaste. Es que ya tal. No, ¿y cuál zapato? Ya estuvo. Ya pasé el océano. Ya estuve en la agonía. Ya estuve en la agonía de la noche. Ya estuve en la incertidumbre del día a día. Ya estuve en los problemas. Ya estuve en la crisis. Ya sé lo que es la soledad, la necesidad como consecuencia de mi pecado. Entonces llegar al otro lado, solo para sacudirse, papá. Es para ver de dónde a dónde vas a poner tu tienda. Es exactamente eso. Pero cuando uno está del otro lado resistiéndose, cuando uno está del otro lado negando, cuando uno está luchando, diciendo que no era uno, haciendo un montón de manipulaciones, de mentiras y de cosas, hermano, nunca sale del punto A. Y el Señor siempre te quiere llevar al punto B. La presencia de Él. Esa es la gran diferencia. David lo entendía, hermano, y aquí es donde usted ve un mover gigantesco, gigantesco. David andaba huyendo y la promesa estaba. La promesa es que iba a ser rey. Nadie que tiene promesas no puede ver distancia. Y no por las situaciones malas, Luis Castillo, poder resentirte. Fíjese que esta iglesia paga el precio bien alto en un sentido. Yo observo que muchos de ustedes en otras iglesias o en otros lugares los han bolseado. Los han golpeado emocionalmente, los han quizás usado y vienen resentidos. Lo entiendo. Hay varios casos que he tratado, veo gente que viene herida. ¿Por qué? Porque en tal lugar me hicieron esto, porque en tal lugar yo servía y no me dijeron ni las gracias, porque en tal lugar yo daba y tal. Me siento que abusado. Diga en voz alta, abusado. Ok. Pero cuando vienen a otro lugar, da la casualidad que como ustedes están aquí, a ustedes me refiero, uno la piensa 2 veces. Entonces aquella persona que allá era un derroche de entrega, de servicio, de trabajo, aquí está paralizado. Aquella persona que era un derroche de intercesión y de acción y de cualquier cosa era así, blanco, bla, 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 aquí no lo hace. Porque todavía tiene una situación en su corazón que tiene que sanar. En el caso de David tuvo varias, pero tuvo el carácter, hermano, de delante del Señor no dejar que ninguna le trascendiera más allá de lo que debe trascender cualquier herida. Porque si tenés al Señor, Él te las sana absolutamente, Él te las cura todas, Él te bendice y Él llena tu vida. Entonces aquello que es una herida se vuelve irrelevante. Hermano, los dones de Dios son irrevocables, dice la palabra. ¿Me está escuchando? Y comenzando con la salvación. Yo no entiendo gente que vive perdiendo su salvación. La salvación es don de Dios y los dones son irrevocables, señores. Entonces comencemos por ahí y avancemos en cualquier otra cosa que tiene directamente que ver con el quehacer del cristiano. David lo tenía bien claro y esa claridad yo espero que usted la entienda. Y en medio, hermano, entre el primero y el segundo ser humano, el tercer ser humano que hemos analizado este día, Nehemías, entonces podamos entender de que lo que tenemos que procurar es de no transgredir las cosas de Dios. Hermano, la iglesia cristiana de este tiempo no está para presentar fuegos extraños delante de Dios. Le digo con mucho respeto algo. ¿Cuál es la función del ejército? De cualquier ejército. Defender. Ok. No veo a un ejército, a un general o a un soldado de chef, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es la función de un chef? Ok. No lo veo con un fusil defendiendo. ¿Cuál es la función de un médico? Ok. No lo veo trapecista en un circo. ¿Cuál es la función de un pastor? Ok. Estamos en un tiempo donde a las iglesias les exige ser centros de desarrollo social. Estamos en un tiempo donde las iglesias tienen la responsabilidad de que el país prospere. Tienen la responsabilidad de que no hayan asesinatos, no hayan heridos, y intrínsecamente la tienen, porque la presencia de Dios es la que se ministra. Pero a mí me inquieta
que de repente tenemos 40,000 roles. Un día, hace un ratito me dijo, pastor, quiero que ores y quiero que me diga cuánto va a ser el score del partido. Pues chica, yo sabía, hermano, yo no tengo ninguna bola, ni soy Madame Mesías Juan Carlos que lee las cartas. O sea, por favor, mi función y mi responsabilidad es ministrar la palabra. Pero es el Espíritu el que les pone en las cosas. Entonces, sepa su responsabilidad en el reino. Sepa y tenga claro de que su responsabilidad en el reino es un don de Dios. Amén. Y pasará procesos donde Jehová llama, Jehová dice quieto, Jehová da, Jehová quita, Jehová provoca, Jehová ministra, Jehová llena, Jehová bendice. Pasarán esos momentos, pero el río de Dios es algo, hermano Carlos, que usted, con usted nada más. El fuego extraño es hacer un montón de cosas que Dios no nos llamó a hacer. No son malas, pero no nos tocan. Y ahí es donde quiero que entienda la responsabilidad de la iglesia y la responsabilidad suya. Alguien me dice, mira, es que ¿por qué hay tanta delincuencia si hay tantas iglesias? Son dos cosas paralelas, maestro. Perdone, yo no tengo la responsabilidad de las leyes, ni las cosas de carácter jurídico, ni de todo eso legal. No la tengo, no me toca. Es más, mal que hay un pastor que se anda metiendo en eso. ¿Sí o no? Amén. Choca. Así es. Entonces, usted tiene que tener claro de que el Señor le está diciendo, presentame el fuego agradable que hay en tu corazón para mí. Porque habrán circunstancias donde yo te voy a corregir. Y te tengo que corregir porque sos mi hija, porque te amo. Y no tenés que tener el semblante de Caín, de que no le gusta, sino que tenés que tener el carácter de David, que está dispuesto, por amor a mi nombre, a aceptar cualquier cosa que haya en mí. Porque para mí la humildad, la sujeción a mi presencia, a mi amado, es adoración. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar. Platicar con el Señor de todo lo que te pasa. Y también congregar. Reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la Zona Rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.